Muchas gracias, un saludo a todos los auditores de la región de los lagos. Efectivamente, Victoria, nuestro invitado de día es un personaje de una historia política larga y que hoy está con nosotros porque quisiéramos conversar de la Constitución. Porque además es vocero y lidera un grupo nuevo, un grupo que se llama Gente del Sur. Con nosotros está don Harry Knittel. ¿Cómo está, don Harry? ¿Qué tal, don Harry? Bueno, primero, muchas gracias a todos. Entrando invierno, día muy frioso. Supuestamente esta semana viene mucha lluvia, así como la semana pasada estuvimos con un frío enorme aquí en Osorno, -3, -4, lo mismo en Puerto Montt. Esto es el sur de Chile, porque hay que andar... Este es nuestro sur querido, sí. Frío, pero también con un corazón caliente y con mucho ánimo. Sí. Bueno, efectivamente, a propósito del tema constitucional, yo quiero agradecer esta invitación. Yo creo que este es un desafío para todos los chilenos y chilenas, que hablemos, que leamos, que sepamos lo que está ocurriendo. Lo peor que nos puede pasar es que efectivamente dejemos que otros tomen decisiones, que otros hablen por nosotros. Y bueno, efectivamente, a modo de presentación, yo ya tengo 64 años, soy puertomontino, Knittel Villarroel, mis padres eran de Loncotoro. Ah, sí. Eran de Loncotoro. Los Knittel de Loncotoro y los Villarroel ¿de dónde? También de Loncotoro, también de Loncotoro. Y bueno, después yo me fui a estudiar a la Católica de Valparaíso, el año 79, que estudié historia. Y aunque a usted le parezca curioso, yo empecé a militar en los Juventudes Socialistas en la Católica, fui dirigente estudiantil, soy uno de los fundadores, mucho orgullo, yo creo, de la CONFECH. Por tanto, estas nuevas generaciones serían como mis nietos. Mira, La fundamos en octubre del año 84. Y claro, hicimos lo mejor posible en esa época, nosotros que éramos jóvenes imberbes, en recuperar la democracia. Y después tuve la fortuna de que don Patricio Elwin me designó gobernador de la provincia de Valparaíso, y don Eduardo Frei me designó intendente de la región de Valparaíso. Volví el año 2016 al sur, a mis tierras, y me di cuenta, don Harry, que ese Puerto Montt, capital de la pésima región, la región de los vagos... ¡Ay, qué terrible! Llegué a una región pujante, una tierra de oportunidades, con nuestros caminos, hospitales, consultorios, una conectividad con barcaza, otro Chile. Cuéntame una cosa, Chile. Don Hardy. Bueno, es bien curiosa esta situación porque don Hardy Knittel trabaja de hace bastantes años también en Radio Conquistador. Y cuando yo era intendente me entrevistaba muy a menudo y ahora estamos en una conversación amena, diferente. Yo quisiera llevarlo rápidamente a lo que es la Gente del Sur. Coméntenos qué es eso, porque realmente apareció como un grupo de personas aparentemente muy transversal, que tienen un objetivo claro, digamos, que quieren trabajar por una constitución buena para Chile, de contenido, que yo creo que es la aspiración de la gran mayoría de los chilenos. O sea, en primer lugar, yo creo que es obvio y evidente que Chile merece una nueva constitución. Los chilenos que queremos que la cancha esté pareja para todos. Yo creo que el estallido social, que cada uno podrá ponerle el nombre que quiera ponerle, pero sí expresó algo. Expresó que los chilenos, hombres y mujeres, se cansaron de cosas que no estaban bien hechas en Chile, don Harry. Mire, hasta usaron corrupción para el papel confort. Terrible. ¿Qué cosa? El pollo, uno las proteínas más comidas en Chile. Los remedios, los pollos, en fin. Y efectivamente hubo un malestar enorme y grande de los chilenos, en la cual se decía, queremos una cancha parejita, para eso tal vez requerimos un nuevo texto constitucional que es la madre de todas las leyes. Pero yo además, con mi programa de radio, además conversando con mucha gente, y por mi propia vocación, por mi propia historia, mire, un día un grupo de personas, absolutamente transversal, decidimos crear una iniciativa ciudadana, absolutamente ciudadana. Hicimos una carta o un texto, consultamos el nombre, dijimos Gente del Sur. Esto refleja que Gente del Sur somos, porque la gente del sur, el sur es distinto, don Harry, usted lo sabe muy bien la gente que nos está escuchando.
Aquí todo cuesta más, es todo más sacrificado, hay que romperse el lomo 2 veces, estamos a 1030 kilómetros de Santiago, esto es un país centralista, la gente que vive en los territorios insulares, las cordilleras, todo cuesta más. Y como todo cuesta más, también queremos que las cosas se hagan bien hechas, no nos gustan los atajos. Exactamente. No nos gustan los atajos. La gente del sur en general somos personas respetuosas, podemos ser firmes, categóricos, pero en general nos gusta atender bien a la gente, que nos atiendan bien, ¿cierto? Yo creo que los sureños tenemos, como dicen los alemanes, un espíritu, un Weltanschauung, una cosmovisión distinta, una forma de ver las cosas distintas. Y bueno, y dijimos, queremos una nueva constitución, pero una buena constitución. Y a partir de ahí muchísima gente empezó a firmar, mire, básicamente, muchísimos pescadores artesanales, muchísima gente del campo, mucha gente vinculada a la industria acuícola. ¿Por qué? Porque empezaron a ver con preocupación que muchas de las normas aprobadas por el texto constitucional, de la cual usted es uno de los 155, ya 154, empezamos a ver con preocupación. Le digo algunos, por ejemplo, nos preocupa muchísimo todo lo que son las autonomías territoriales indígenas. Quedémonos eso un ratito. Ya. Autonomías territoriales indígenas, porque en nuestra región, usted sabe, tenemos una población indígena potente. Aquí tenemos prácticamente un 25% de nuestra población es indígena. Pero es el indígena huilliche, que es uno de los pueblos que lamentablemente no está reconocido como tal. Y por lo tanto tampoco en esta constitución pasan a ser naciones distintas. Porque la gran diferencia que se produce aquí en esta constitución es que se crean naciones. Nunca los pueblos indígenas chilenos hicieron nación, nunca. Eran pueblos que estaban formados por comunidades en una organización muy transversal, pero nunca vertical y menos piramidal. Y entonces ahora se crean las 11 naciones. Se crean sistemas de justicia distintos que pueden ser distintos para las 11 naciones nuevas y para los chilenos otras. Se crean lo que usted dijo, las autonomías territoriales indígenas. Yo encuentro que hay muchas cosas y además se le da de interés general todo lo que es la restitución de tierras. Interés general significa que todas las tierras que el día de mañana se puedan definir como parte de una zona indígena pasan a ser gobernadas, digamos, en forma absolutamente libre y propia, con autodeterminación, donde esos gobiernos van a tener prácticamente los 3 poderes del Estado, porque no tienen poder ejecutivo, tendrían el poder legislativo, porque también podrían hacer leyes, y también el legislativo, porque tendrían sus leyes especiales. Entonces, ahí hay una llamada de atención, porque realmente, en mi opinión, a los indígenas no les favorece, sino que a los caudillos les favorece, a los caudillismos les favorece, por cuanto van a estar los 3 poderes del Estado en una mano, en un grupo de personas que puede ser muy peligroso. Y para los otros chilenos son una separación. Entonces aquí se está generando toda una separación. Pero lo más grave es que este país, Chile, sería el único país del mundo que exigiría el consentimiento indígena para cualquier modificación constitucional, ojo, legal, administrativa de cualquier naturaleza. Es decir, genera un cogobierno perpetuo, lo cual solamente para un porcentaje, 10 o 11% de los chilenos estarían gobernando completamente y el resto de los chilenos no tienen los mismos derechos. Aquí se genera una separación, una división tremendamente potente, derechos que tienen uno pero que se le quitan a los otros. Entonces, sobre ese tema me gustaría preguntarle para partir la conversación directamente sobre la Constitución. Después quiero abordar otros temas más referidos al maritorio, por ejemplo. O sea, si usted me pregunta, mire, sin duda que en este texto los derechos fundamentales no solamente son necesarios, era urgente que Chile lo adoptara como que para que la cancha esté pareja para todos. Haber terminado con el Estado subsidiario y estar con el Estado social de derecho, yo lo encuentro espectacular y lo que es un texto que Chile merece para los nuevos tiempos. Estamos ya en el año 2022, para los próximos 50, 80, 100 años. Mire, la Constitución de Estados Unidos tiene ¿cuántos? 246 años. La alemana está del 49. Mire, la alemana, por ejemplo, cuando Alemania salió de la Segunda Guerra Mundial, el año 49, en mayo del 49, redactaron con Konrad Adenauer un texto con 19 artículos. 19 artículos. Esta va en 385, me parece.
¿Qué cosa plantearon los alemanes? Estado social de derecho, donde todos los alemanes y los que llegaban, los inmigrantes, lo que pasó hace un par de años atrás, llegaron como 2 millones de sirios, se le asegura a todos los que habitan ese país los derechos sociales a rajatabla. 19 artículos. Los derechos sociales funcionan. Y funcionan, porque además porque a ver, quiero decir otra cosa antes de meternos en el tema de la autonomía. Lo que hay en este texto constitucional detrás es una cantidad de normas, de leyes, de trabas. Yo a veces he hablado con amigos convencionales, don Harry, de izquierda, de la lista del pueblo, y digo, ¿por qué no es una cosa acotada? Porque la demanda de los chilenos era efectivamente el tema de los derechos sociales, reitero. Si hubiesen hecho un texto acotado donde se garantizara que la cancha fuera pareja para todos, estoy seguro que hoy día tendría el apoyo del 90% de todos nosotros, sin duda alguna. Pero se dedicaron a refundar Chile. Refundar Chile. Refundación. Les digo una cosa, Chile en general es un país que más o menos ha funcionado. Tenemos 212 años de vida republicana pronto. Pero al día llegó 1541. Efectivamente, en Chile han habido distintos pueblos originarios y merece un reconocimiento constitucional a rajatabla. Efectivamente, hay que resolver adecuadamente el tema de restitución de tierra. Efectivamente, por de pronto existe un montón de políticas públicas como becas, estudiantes, en fin. Pero a excepción de Bolivia, que tiene cerca de un 65% de población aborígena, originaria o indígena, como queramos llamarle, de Ecuador con cifras similares, lo de Chile es algo artificial. ¿En qué sentido? En Chile, cerca del 11,8% de la población adscriben algún pueblo originario. Les digo una cosa, somos un pueblo mestizo. Somos un pueblo mestizo. Somos de este país que se fue conformando a lo largo Pero eso no está reconocido en este nuevo texto de Constitución. No, pues no está reconocido porque hay un intento refundacional. Mire, el 15 de marzo la ministra Isquia Siches, una mujer de izquierda, ministra de Interior, con la mejor voluntad, sin duda alguna, quiso ir a hacer un reconocimiento a una comunidad de Temucuicui. Todos sabemos lo que pasó. La segunda autoridad del país no pudo entrar a lo que ellos denominan una autonomía territorial indígena. Por el artículo 233 señala, por ejemplo, la autonomía territorial indígena es la entidad territorial dotada de personalidad jurídica, de derecho público y patrimonio propio, donde los pueblos y naciones indígenas ejercen derecho a autonomía. ¿Qué cosa es Temucuicui? O sea, yo creo, aquí en Osorno, en Purranque, en Puerto Montt, en el sur de Chile, yo pregunto sinceramente, ¿se podrían imaginar lo que podría pasar si efectivamente se empiezan a crear autonomías territoriales dotadas de patrimonio propio, jurídicamente, administrativamente, financieramente? Sería el desmembramiento de Chile. Esto no ocurrió en ninguna otra parte del mundo. Desmembramiento de Chile, si usted, yo siempre he dicho también fragmentación de Chile, y ya que se refiere usted a Temucuicui, yo creo que si esta constitución se aplicaría en el futuro, eso depende del plebiscito, por supuesto, habría muchos Temucuicui en el país. Sí, claro, pues. Distintos Temucuicui. ¿Usted lo duda acaso? No, yo no lo dudo. Por eso yo digo, yo me he imaginado cuál podría ser la autonomía territorial indígena de la región de los lagos, porque es una zona geográfica que hay que determinar. Y sabe usted que los artículos transitorios establecen que esto lo determinaría no la ley, sino que lo determinaría un consejo territorial indígena, así es, pues, compuesto por los propios indígenas y gente designado, digamos, por el presidente de la República. Es decir, los propios indígenas dirían entonces, esto es lo que me corresponde. Los propios indígenas, los grupos interesados, estarían actuando en favor de ellos mismos. A mí me parece que la Convención Constitucional no está para favorecer a ciertos grupos en contra de otros, porque claramente el beneficio que se le otorgarían a estas autonomías territoriales indígenas se le quita a otros chilenos que hoy día tienen, por ejemplo, la propiedad sobre esos territorios. Le hago una pregunta, y quisiera hacer una pregunta a todos los auditores y a los que nos están viendo, ¿cierto?, por el canal YouTube. ¿Hay alguna duda acaso que si se aprueba este texto y se crean autonomías territoriales en distintas partes del sur de Chile, la división que va a haber entre nosotros, entre los habitantes de este mismo país, la odiosidad que va a haber, la incertidumbre que va a haber, la animadversión que va a haber? Les digo una cosa, don Harry, eso es malo para Chile. Yo no soy abogado, menos constitucionalista. Lo que sí sé es que mi sentido común me dice
que aquí se está inventando algo artificialmente. Una cosa es, reitero, el reconocimiento constitucional a nuestro pueblo originario. Segundo, efectivamente, mejorar lo que es la restitución de tierra. Tercero, que hay buenas políticas públicas. Pero de ahí a crear distintos territorios a lo largo y ancho de Chile. No solamente acá, pensemos en la zona norte, pensemos, porque efectivamente se están reconociendo a 11 naciones. Yo creo que no son naciones. Yo estudio historia, yo creo que son pueblos. Claro, yo también sostengo lo mismo. Sí. Porque están declaradas como naciones. De ahí viene la plurinacionalidad. Porque se saca mucho el caso de Canadá, el caso de Nueva Zelanda, el caso de Australia, el caso de Estados Unidos. Allí la definición es multicultural. Claro, ese era el concepto que nosotros queríamos incorporar a la Constitución. Yo creo que somos un país multicultural. Mire, aquí hay descendientes de sirios, de palestinos, de alemanes, de franceses. El mismo presidente Boric, descendiente de croatas. Croatas, claro. Eso es un país. Ustedes se imaginan lo que pasaría, por ejemplo, en Europa, en que han tenido guerra a lo largo de su historia, 2000 años de guerra. Si cada país comienza a ver, digamos, lo que podría recuperar, o en el caso nuestro, en el año 1879 tuve una guerra con Perú y con Bolivia, y finalmente producto de una guerra. Las guerras nunca son buenas, pero bueno, pues esa guerra la ganamos, y producto de ello tenemos calambre, tenemos el cobre. ¿Se imaginaría lo que significaría que los aymares, en fin, los bolivianos empiezan a pedir la restitución de eso? Le digo una cosa, a mí me parece que va contra el sentido común. Esa es mi mayor preocupación en el tema de las autonomías territoriales. O sea, yo creo que común. Usted está tocando un concepto que no está tal vez aplicado en este debate, especialmente de la Constitución. Yo cuando llegué a la convención quería poner sentido común a las cosas, porque es el trabajo tal vez más importante que me tocaba hacer en la vida y a esta altura de mi vida. Entonces yo siempre traté de poner sentido común, tomar efectivamente con generosidad todo lo que se planteaba, reconocer todos los errores que ha tenido Chile y producir los cambios necesarios, pero reconociendo la historia constitucional, porque en todas las modificaciones constitucionales y en la creación de nuevas constituciones siempre se reconoce la historia constitucional, no todo es malo. Entonces por ahí en el preámbulo último que se quería poner que Chile es una historia de puro dolor. No, Chile tiene una historia también de victorias, también tiene una historia de alegría. Bueno, y el ponerle sentido común. ¿No cree usted que ese sentido común en este proceso, porque era un 78% que arrinconaba un 22%, desapareció, en mi opinión, en la convención? Y eso está escrito en el texto, uno se da cuenta que mucho de lo que está incorporado no tiene sentido común. Nosotros no queríamos una refundación para Chile, sí una gran modificación, porque estamos en el siglo XXI y porque los cambios en esta época son muy rápidos. Y en ese sentido la Constitución anterior está con letra muerta, con mucha letra muerta y otras injusticias, usted tocaba algunas al principio. Pero el sentido común, el más común de los sentidos, no lo hemos visto en esta Constitución. O sea, yo creo que aquí lo que hubo fue un excesivo ideologismo, don Harry, una ideología en extremo, el caso de la plurinacionalidad. Allí está la mano de García Linera, el ex vicepresidente de Bolivia, que él plantea toda una tesis sobre el tema de la plurinacionalidad de los pueblos de América Latina. Segundo, hay un afán excesivo de temas identitarios. Identitario, eso está, pero marcadísimo. Porque cada uno que llevó su tema, los animalistas, los preocupados del cambio climático, los preocupados de que los animales son animales sintientes. Todos son buenos temas. Son todos legítimos, son todos nobles. Pero cuando se tocan tan extremos. No, son todos temas muy nobles, pero lo que pasa es que al final un texto constitucional es la ley matriz en la cual se ordena, ¿cierto?, un país, que es los poderes del Estado, la convivencia entre los ciudadanos, donde se garantizan los derechos fundamentales de las personas. Es como por eso se llama la Carta Magna, ¿cierto? Y cuando tú elaboras, voy a poner un ejemplo de Harry Jürgensen, mire. España tuvo una dictadura de 36 años con Franco, y murió el año 75. Y el año 78 se ponen de acuerdo Santiago Carrillo, que fue presidente del Partido Comunista durante toda la vida y nunca pudo regresar a España, con un ministro franquista como Fraga Iribarne, con Felipe González, que era muy joven socialista, y con Adolfo Suárez, que era de centro. ¿Qué cosa aceptó el dirigente comunista, don Harry?
Santiago Carrillo aceptó la monarquía. Mira, o sea, ¿cuánto entregó? Mira, ¿cuánto entregó? ¿Cuánto entregó de su convicción? Así es. ¿Qué aceptó el exministro franquista? Aceptó la autonomía. ¿Qué metió Felipe González, socialista? Los derechos fundamentales, los derechos sociales. Pues bien, el 6 de diciembre del año 78 hubo un referéndum en España. Y ese referéndum fue aprobado por el 91,8%, el 92% de los españoles. El año 78. ¿Ese referéndum aprobó una constitución? Aprobó la nueva constitución española, el referéndum, como le llaman ellos. 91,8%. Esa es una forma de aprobar una constitución. ¿Qué significó eso para los españoles, para los vascos, para los gallegos, para los andaluces, para los madrileños? Unidad. Que ese texto los unía. Yo no soy abogado, reitero, pero este texto, ¿qué percibe uno? Que nos está uniendo a los chilenos. Entonces, ese entusiasmo que hubo en su minuto, vayan muchachos, todos adultos, hombres, mujeres, porque en la convención, aunque haya sea una foto corrida, está representado Chile de alguna manera con todas sus diversidades, a lo largo y ancho de Chile. Eso nadie lo puede... o sea, todos tienen que ceder algo en favor de otros para generar lo principal, que es la unidad. Y eso es lo que más se echa de menos en este texto. Yo creo que los logros, Harry, del año 90 en adelante, que fue la política de los acuerdos, al que yo reivindico, que yo creo que además fue el mejor ciclo histórico, económico, político y cultural de Chile, a partir de los 90. ¿Cuál es saber? Fuera el sentido de buscar acuerdos. Pero eso hizo don Patricio Aylwin. Exactamente, yo lo recuerdo muy bien, porque además Andrés Alamán era un líder en ese tiempo y también estaba muy de acuerdo con eso. Pero esto de los acuerdos, lo que también yo eché de menos en el proceso... Harry, le doy otro ejemplo. Nelson Mandela. En Sudáfrica la población negra es 70 y tantos %. Ellos siempre van a ganar las elecciones, porque son mayoría. Pero ¿qué hizo Mandela? Mandela, cuando salió de la cárcel, tuvo preso 25 años. 25 años. 25 años. ¿Cierto? Una vida para el mundo. Él entendía que la manera para unificar ese país y no seguir una guerra civil y no matarse fue entregarle concesiones a los blancos, que eran minoría, y emparejar la cancha para negros y blancos. De hecho, hay una famosa película que se llama Invictus, donde él entendía que si el rugby era el deporte de los blancos y el fútbol de los negros, él se puso el gorro y trabajó para que Sudáfrica salga campeón de rugby, porque entendía que el deporte podía unir a los sudafricanos que estuvieron divididos por el apartheid. Bueno, eso es una grandeza enorme. Bueno, eso es lo que falta. O sea, claro. Eso es lo que estoy diciendo. Es una grandeza política enorme, pero con un sentido de unidad nacional potente. O sea, número uno, unidad nacional. Y cuando el número uno no es unidad nacional, sino que está la separación, está la búsqueda de intereses para uno, derechos para otro, pero le quitan a otro, estamos en un sector de separatismo, y eso es lo grave de esta Constitución. Pero eso es lo que está buscando gente del sur. Este grupo tan numeroso, tan transversal del sur de Chile, de nuestra región de los lagos, que yo les agradezco porque son absolutamente independientes, que están buscando esta unidad nacional. Nosotros necesitamos un texto que nos una a todos, incorporar por supuesto a los pueblos indígenas, incorporar todos los inmigrantes, controlen la inmigración. A mí me preocupa, por ejemplo, uno de los derechos, el derecho de no devolución. O sea, cualquier inmigrante que ingrese ilegalmente al país no puede ser jamás devuelto. A mí me preocupa que a los delincuentes se les esté dando tantos derechos, que no pierdan los derechos ciudadanos, por ejemplo, aunque tengan una pena mayor por delitos mayores. Simplemente no puedo entender por qué esa generosidad en favor de los delincuentes, por qué esa generosidad en favor de los inmigrantes ilegales. Porque tenemos hoy día una realidad en Chile. Tenemos la delincuencia en las nubes. Todos los días, toda la semana, hay asesinatos en las calles, hay asaltos permanentes. ¿Qué pasó con el estado de emergencia que no se terminó? No hay estado de emergencia en el país. Aquí hay una intención... De aprobar este texto. De aprobar este texto, exactamente, bien su corrección. Qué curioso que no haya estado de emergencia, porque, claro, a las Fuerzas Armadas se les deja en una misión solamente de defensa de agresión externa, porque a las Fuerzas Armadas se les quita todo su trabajo interno. O sea, la Directemar como policía marítima va a desaparecer. O sea, el Cuerpo Militar del Trabajo del Ejército tendría que desaparecer. Todas estas brigadas antiincendios forestales del Ejército en Chile tendrían que desaparecer. Pero eso con la intención de marginarlo. Y por eso se saca el estado de emergencia.
y queda solamente el estado de catástrofe. Cuando hay una catástrofe natural, ahí eventualmente podrían actuar las Fuerzas Armadas. Pero se le quita estas jefaturas de plaza, que son de las propias Fuerzas Armadas, que lo asume, digamos, un oficial mayor. Porque siempre, en cualquier situación, el jefe es un civil. Ese es un gran cambio también. Y lo que llama profundamente la atención es que el presidente de la República tenga la facultad de elegir un comandante jefe de entre cualquier oficial, no de las 5 más antigüedad. Y lo que más llama la atención es que el presidente de la República tiene que dar su consentimiento a todos los ascensos internos de las Fuerzas Armadas. Claramente la intención es dejar a las Fuerzas Armadas mirando hacia afuera solamente y nunca hacia adentro, y por esa razón el estado de emergencia no está considerado, lo cual es quitarle una tremenda facultad al presidente de la República para mantener el orden público, concepto que tampoco está en la Constitución, orden público. Pero mira, usted decía algo, que el tema de que un texto debe unir un país, es verdad, pero yo quiero, pronto se ha cumplido un año desde el famoso 4 de julio del año pasado. A mí lo que más me impactó ese día, mira, una cosa que puede ser muy nimia, pero yo creo que reflejaba un espíritu que había detrás de una gran mayoría, cuando no dejaron que un grupo de jóvenes, niños y niñas, que querían entonar el himno nacional. Sí, eso fue... Es que digo una cosa... Muy triste. Pero es que eso yo creo que refleja algo. Refleja una manera como ellos ven a Chile. Yo creo que muchos de ellos tienen más bien una mirada sobre temas, sobre causas, sobre ideología, más que sobre el tema del país. No sé si me explico. ¿Sabe por qué? Porque al final, en este país, que somos cerca de 19 millones de personas, en general nos rompemos lomos, nos levantamos temprano, trabajamos, pagamos nuestros impuestos, poco, mucho, en fin. Pero hay una visión de que formamos parte de algo común, especialmente aquí en el sur de Chile. La gente del sur tiene una manera distinta de caminar, en fin, porque tenemos que andar... Pero cuando, ¿sabés?, no quisieron dejar que se cantara el himno nacional, yo sentí que había un desprecio enorme por nuestra historia. Exacto. Incluso por sus propios padres, y por los padres, y por los padres. Porque yo parto de la base que antes estuvo mi viejo, mi abuelo, y yo estoy aquí gracias a eso, porque este país, don Harry, Chile fue la provincia más pobre de toda América, las colonias. De las colonias de España. Éramos de Morondanga, estamos aquí al final del mundo. Mira, había que entrar por tierra, por abajo, por el Estrecho Magallanes, el Cabo de Horno. Hay historia que generó desarrollo. Pero aquí hubo mucho esfuerzo para salir adelante. Yo siempre digo, yo recién le comentaba el ejemplo, cuando volví al sur en el 2016, y porque por eso para mí importa con respecto al texto constitucional, este país, producto de políticas públicas, de acuerdos políticos, de una actitud distinta, fue saliendo adelante. Lo que nos pasó en 2018-2019 es que efectivamente, superados determinados temas básicos, la sociedad requería otro tipo de problemas. Entonces, mire, hay otro tema, antes yo sé que estamos en el tiempo ya, Harry. Hay un tema que para mí es clave, el artículo 308. ¿Qué es lo que uno aprendió de cabros chicos? Desde la Revolución Francesa en adelante, somos todos iguales ante la ley. O sea, yo quiero que una señora de Río Bueno, alguien de Santiago, de Providencia, de Ñuñoa, de donde sea, la justicia es parejita para todos. Todos queremos eso. O sea, eso es lo esencial de un sistema político y que efectivamente la cancha esté pareja, lo he dicho por tercera vez. El artículo 308 en sistema de justicia, resulta que hoy día va a haber una justicia, comillas, para el pueblo originario y otra para el resto de los chilenos. Podría haber incluso 12 sistemas de justicia. Así va a ser, 12 sistemas de justicia. No, sentido común digo lo siguiente, perdóneme, que en 12 sistemas de justicia me parece casi una locura, ¿no? Bueno, con esa frase final de Harry Knittel estamos dando término a este programa. Un segundito para despedirse y un compromiso. Juntémonos de nuevo a conversar porque hablamos muy poco hoy día. Yo sé, pero mire, usted está políticamente, usted está en otro espacio, yo vengo de otro mundo. ¿Qué mejor cosa para Chile es cuando las personas somos capaces de juntarnos, de tratarnos con respeto, que pueden haber puntos de discrepancia? Yo creo que un tema todavía pendiente con la derecha, don Harry. Podemos conversarlo para la próxima. Lo conversamos la próxima. Para la próxima. Bien. Hay un problema pendiente con la izquierda. Ah, también, sí, también. Bueno, chao, hasta el próximo programa. Que esté muy bien.